Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. A la luz de la razón, en la medianoche de este día último del año, 31 de diciembre de 2025, una hora menos, día 30 todavía, en las preciosas Islas Canarias. Desde este impresionante geoparque de las Villuercas, los Ibores y la Jara, en plena provincia de Cáceres, y desde un pueblecito pequeño pero muy entrañable que se llama Robledo Llano, que tiene una historia curiosa porque medio pueblo pertenecía a un señorío, el de Deleitosa, y el otro medio a la villa de Cabañas, en la abadía de Cabañas del Castillo. A 2 pasos, como quien dice, del monasterio de Guadalupe, os saluda el Padre Félix Pérez, que os acompaña en estas horas de la noche. 31 de diciembre de 2022, en las primeras horas de la mañana, se despedía de este mundo el Papa Benedicto XVI. Justo hace 15 años, reflexionaba él sobre el tiempo y la eternidad en las primeras vísperas de Santa María, Madre de Dios, el día 31 de diciembre de 2010, en la Basílica de San Pedro. Los dones recibidos de Dios en el tiempo nos ayudan a descubrir el gran valor inscrito precisamente en el tiempo, marcado en sus ritmos anuales, mensuales, semanales y diarios. El tiempo está habitado por el amor de Dios. Sí, el Dios eterno entró y permanece en el tiempo del hombre. Entró y permanece en él con la persona de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el Salvador del mundo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, el Eterno entra en el tiempo y lo renueva de raíz, liberando al hombre del pecado y haciéndolo hijo de Dios. Ya al principio, o sea, con la creación del mundo y del hombre en el mundo, la eternidad de Dios hizo surgir el tiempo, en el que transcurre la historia humana de generación en generación. Ahora, con la venida de Cristo y con su redención, estamos en la plenitud de los tiempos. La Navidad precisamente nos remite a esa plenitud del tiempo, a la salvación renovadora traída por Jesús a todos los hombres. Nos lo recuerda y misteriosa, pero realmente nos la da siempre de nuevo. En el niño de Belén, decía el Papa, podemos contemplar de modo particularmente luminoso y elocuente el encuentro de la eternidad con el tiempo. Y se preguntaba él, ¿no hay aquí una invitación a reencontrar la presencia de Dios y de su amor que da la salvación también en las horas breves y fatigosas de nuestra vida cotidiana? Pues con estos pensamientos sobre el tiempo y la eternidad del Papa Benedicto XVI, iniciamos nuestro programa de esta noche.
Conócete a ti mismo. En el frontispicio del templo de Apolo, en Delfos, sobre el que se pronunciaban los famosos oráculos de Delfos, se encontraba esa inscripción misteriosa: conócete a ti mismo. Máxima que repetía con frecuencia Sócrates. El conocimiento de sí mismo, la respuesta a la pregunta crucial ¿qué es el hombre?, es lo que pretendemos en esta segunda parte del programa. El hombre y su misterio. Muchas son las actividades que posee el hombre, intrínsecas y extrínsecas, aquellas que quedan dentro de él, como el conocimiento, la volición, el deseo, la voluntad, y aquellas que brotan de él y salen hacia afuera, el lenguaje y la acción, y de entre las acciones la más característica de todas, el trabajo. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Hemos venido repasando en la antigüedad clásica y en las primeras reflexiones del cristianismo qué es el trabajo. Conviene ahora adentrarnos en el pensamiento de la Edad Media y del Renacimiento, sin perder aquella referencia a la pastoral sobre la economía que decíamos y la salvación de las almas que los padres de la Iglesia tenían siempre en su horizonte. Pasamos a la Edad Media. Algunos doctores escolásticos van a escribir sin pretenderlo unos incipientes tratados de economía, como paso previo a la respuesta a las dudas de conciencia que tenían sus contemporáneos sobre actividades comerciales, financieras, etc. En la Edad Media, en la universidad medieval especialmente, se contempla la economía y el trabajo desde una óptica moral. La acción humana es considerada desde la perspectiva ética normativa, analizando su adecuación o no al fin intrínseco de la misma. Y destacaban aquellos medievales el fin de la acción y el fin de la gente. El fin de la acción es el objeto. El fin de la acción: comer, dormir, trabajar, correr, robar, dar limosna. El fin de la acción. Y el fin de la gente, la intención que el agente, el que realiza la acción, pone en ella. Y todo ello valorado a la luz de una ley natural objetiva que tiene su origen en Dios, que se conoce por la inteligencia, y la libertad mediante la voluntad que puede asumir o rechazar esta normativa. Dentro de este cuadro ético, las cuestiones económicas del trabajo van a tener un tratamiento más bien tangencial, marginal, un poco como en la patrística, en los padres de la Iglesia. Y es que en realidad los problemas laborales y la cuestión del trabajo estaba muy perfilada en los gremios y las cofradías, por lo que el tema del trabajo ya estaba reglamentado y organizado. Vamos a picotear un poco en algunos autores como botón de muestra de cómo se consideraba el trabajo en la Edad Media. Alejandro de Ales, que vive de 1186 a 1245, el maestro Alejandro de Ales, en su Suma de Teología señala el precepto bíblico de satisfacer al jornalero su salario en el mismo día, y escribe: se ha de contestar a esta cuestión que se está obligado a restituir el daño y también todo perjuicio que sufriera el obrero si no se le restituye su salario en el mismo día. El jornal, porque se da al final de la jornada, como ejemplifica el Señor en la parábola de los jornaleros enviados a distintas horas del día. Jornal viene de jornada, el salario de un día. En el tratadito sobre la perfección evangélica
de San Buenaventura habla sobre la obligatoriedad natural del trabajo manual para el ser humano. El trabajo no es un castigo por el pecado. El dolor y el cansancio al trabajar sí responden a ese castigo. Escribe el doctor Seráfico. El Génesis, capítulo 2, dice: puso Dios al hombre en el paraíso para que trabajara. Y en el capítulo 3 fue dicho al hombre cuando pecó: en el sudor de tu frente comerás tu pan. Y concluye el santo doctor: luego el precepto de trabajar concierne al hombre en razón de la naturaleza instituida. Pero vamos con el doctor Angélico, con el príncipe de los teólogos. Santo Tomás de Aquino, en su Suma de Teología, vuelve sobre la cuestión de la obligatoriedad o no del trabajo manual, y lo hace en el seno de una polémica que había en su tiempo de las órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes son aquellos frailes que han surgido en la incipiente ciudad medieval, en el burgo es ciudad, que a diferencia de los monjes que viven en los monasterios, en el mundo rural, no se dedican a trabajar el campo, a un trabajo manual, sino a predicar y a enseñar un nuevo modo de vida, pues una nueva forma de vida religiosa. Y en esta surge la polémica de si los frailes están obligados al trabajo manual o no. En la cuestión 187 sobre las funciones propias de los frailes, de los religiosos, de la segunda parte, en el artículo 3 se pregunta: ¿están los religiosos obligados al trabajo manual? Y es que la tradición monástica descansaba en la regla de San Benito: ora et labora. Bueno, pues tenemos en este artículo un precioso tratadito sobre el trabajo manual. 5 son las objeciones que pone Santo Tomás a esta pregunta: si los religiosos están obligados al trabajo manual. Y dice que parece que no, por esto y por esto. Y soluciona a las objeciones presentadas. El maestro tenía que contraponer alguna auctoritas, alguna cita de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia, de algún filósofo importante, que hiciera frente a las objeciones presentadas. Arguye Santo Tomás: por el contrario, está el hecho de que los religiosos y seglares están obligados por igual a cumplir lo que se manda de un modo general a todos. Ahora bien, el trabajar manualmente está mandado a todos de un modo general, como se demuestra en la segunda carta a los tesalonicenses: apartaos de todo hermano que vive desordenadamente. Y en el mismo pasaje se añade: el que no trabaje, que no coma. Luego, los religiosos no están más obligados que los seglares a trabajar manualmente. Y ahora va a solucionar la cuestión. Hay que decir que 4 son los fines del trabajo manual. El primero y principal, procurar el sustento, por lo que se dijo en el libro del Génesis: comerás el pan con el sudor de tu frente. Y en el Salmo 127, te alimentarás con el trabajo de tus manos. Segundo fin del trabajo manual: suprimir la ociosidad, fuente de muchos males. Tercero, refrenar las pasiones, en cuanto que el trabajo castiga al cuerpo. Y el cuarto, dar limosna.
y cada uno de los fines los argumenta con una sentencia de la Sagrada Escritura. Y ahora viene lo interesante, que es la explicación. Por consiguiente, en cuanto que el trabajo manual se ordena a ganarse la vida, está sujeto a precepto, por ser necesario para conseguir ese fin, ya que lo que es necesario para un fin toma de él su necesidad, es decir, es necesario sólo en cuanto el fin no puede lograrse sin él. Por eso, quien no tiene de qué vivir está obligado a trabajar, cualquiera que sea su condición. Por ello, si alguno pudiera pasar la vida sin comer, no estaría obligado a trabajar con sus manos. Lo mismo cabe decir de aquellos que tienen otros medios de vivir lícitamente, pues no se puede hacer lo que no podemos hacer lícitamente. Por eso no se sabe que el apóstol mandara el trabajo manual, sino que evitara el pecado de quienes vivían por medios ilícitos. Y ahora viene a solventar el tema de qué es lo que realmente mandó el apóstol San Pablo. El apóstol mandó el trabajo manual en primer lugar para que se evitara el hurto. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, dice en la carta a los Efesios 4:28. En segundo lugar, para evitar la codicia de las cosas ajenas. En tercer lugar, para evitar los negocios sucios por los que algunos se ganan la vida. Y añade, hay que tener en cuenta que como trabajo manual entendemos los oficios que hacen posible que los hombres ganen su sustento lícitamente, sea con las manos, con los pies, con la lengua, ya que se supone que los centinelas, el correo, viven de su trabajo, del trabajo de sus manos. En efecto, dado que la mano es el órgano de los órganos, entendemos como trabajo manual toda ocupación que proporciona la posibilidad de vivir lícitamente. Trabajo manual porque es la mano el órgano de los órganos, el principal de los órganos. Y prosigue. Si el trabajo manual tiene como finalidad el evitar el ocio o la mortificación corporal, no está mandado en sí mismo, ya que la carne puede mortificarse y el vicio evitarse de otros modos. La carne se mortifica mediante los ayunos, las vigilias. El ocio se evita mediante las meditaciones de la Sagrada Escritura, las alabanzas divinas. Por estas razones los religiosos no están obligados a realizar trabajos manuales, como tampoco los seglares, a no ser que les obliguen las constituciones de su orden. Y trae a colación una cita de San Jerónimo en su carta al monje rústico, que dice: los monasterios egipcios tienen costumbre de no recibir a nadie sin imponerle ocupaciones y trabajos, no tanto para asegurar el sustento, cuanto por el bien de sus almas, no sea que se entreguen a pensamientos perniciosos. Y de aquí viene el dicho tan socorrido, la sentencia tan certera de que el ocio es la madre de todos los vicios. En cuanto que el trabajo manual se ordena a dar limosna, la cuarta finalidad, tampoco cae bajo precepto, a no ser que por alguna obligación particular alguien esté forzado a dar limosna y no tenga otro medio con que hacerlo. En este caso, recaería sobre los religiosos y sobre los seglares la misma obligación de practicar trabajos manuales. Y luego el Santo Doctor va respondiendo a cada una de las objeciones. Vemos, por tanto, que el trabajo obliga por ley natural a todas las personas que no tengan otro modo de subsistencia. A la vez señala
que el trabajo es un derecho implícito del ser humano, existe una obligación social de proporcionar trabajo a aquellos que lo necesiten. Existe una obligación social de proporcionar trabajo a aquellos que lo necesiten. Y es Santo Tomás quien realiza los primeros atisbos sobre el concepto de salario justo. El salario es la retribución por el trabajo como si, quasi, fuera un precio, pero distingue el precio de venta de los bienes del precio del trabajo. Los almanticenses, comentando a Santo Tomás en el siglo XVI, van a unificar otra vez estos conceptos. Y concluye el santo doctor: por lo tanto, pagar el salario adecuado corresponde al ejercicio de la virtud de la justicia. Y precisa, además, que el salario justo debe ser suficiente para el sustento de toda la familia, con la obligación de pagar diariamente el salario a los jornaleros. Finalmente, añadimos que frente a la tradición aristotélica insiste sobre el reconocimiento social del trabajo manual, y en él recoge ideas anteriores de nuestro Raimundo Lullo. Arte mecánica es ciencia lucrativa manual para dar sustento a la vida corporal. En esta ciencia están los oficios como son herreros, carpinteros, zapateros, pañeros, mercaderes y otros semejantes. Sin estos oficios el mundo no estaría ordenado. Dice el filósofo mallorquín: el trabajo manual, pues, es necesario para la sociedad. Los hombres ricos que caen en la miseria y en la muerte al perder su riqueza por no tener un oficio manual no son dignos de compasión. Y concluimos con un autor menos conocido, San Antonino de Florencia. Interesante porque Florencia en el siglo XIV y XV era la ciudad del dinero, era una ciudad comercial y financiera con un incipiente capitalismo, hasta el punto de que su moneda local, el florín, se había convertido en la moneda de referencia. De hecho, hasta hace no mucho tiempo, la moneda oficial de Holanda era el florín, antes de ponerse en circulación el euro, el florín de Florencia. Bueno, pues las obligaciones y derechos de los patronos y obreros estaban en la problemática cotidiana de ciudadanos y de los pastores de la Iglesia, y también del arzobispo, quien pretendió encauzar moralmente el notable desarrollo económico de la ciudad. Fue pionero en asimilar el trabajo con el alquiler de los bienes, el arrendamiento de una persona por otra. Escribe él en la Suma de Teología y Moral: a la compra corresponde la conducción y a la venta el arrendamiento. Estos contratos no se realizan gratis, sino por el precio dado para un uso determinado. Por ejemplo, cuando alguien contrata, la palabra locat latina, el verbo locat latino, cuando alguien contrata para sus obras personales y otro le ajusta para trabajar. Todo es lícito con tal de que se establezca un precio justo y se evite todo fraude. Para San Antonino, el salario justo es aquel que permite al trabajador sustentar a los suyos y vivir virtuosamente. Y respecto a la cuantía concreta de este salario justo, introduce el concepto de la común estimación para objetivarlo. De nuevo, repite la idea de la necesidad de pagar puntualmente los salarios a los jornaleros.
considera abusos de los patronos el dilatar el pago, dar monedas falsas, pagar con mercancías que no son necesarias para los trabajadores o que están valoradas por encima de su precio normal de venta. Finalmente, insiste en la obligatoriedad del trabajo, que no es un castigo por el pecado, ya que la pena, explica él, fue trabajar con sudor. Interesantes estas consideraciones de los autores medievales, porque van sentando las bases de lo que después va a ser una filosofía del trabajo. Y en una civilización, cultura cristiana, no faltaba la dimensión sobrenatural del trabajo, la colaboración en la creación, en el plan de Dios. Colaboración que nosotros podemos actualizar ahora en Radio María, en este tiempo precioso de la Navidad, yendo también al pesebre como los pastores y ofreciéndole nuestros presentes, nuestras personas, nuestras obras, nuestros sufrimientos, nuestras manos en el voluntariado, nuestros bolsillos. También nosotros queremos colaborar con Radio María. En la bula de convocación del Jubileo del Año Santo de 2025, el Papa Francisco nos ha recordado que la esperanza nace del amor y se funde en el amor que brota del corazón de Jesús. Un corazón que se formó en el seno de María y que ya en el pesebre de Belén latía de amor por cada uno de nosotros, sus hermanos, con quienes quería compartir nuestra vida humana para ofrecernos participar de su vida divina. Acojamos esta llamada, corramos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a descubrir quién es el único que puede saciar plenamente sus deseos de amor, felicidad y vida eterna. Es lo que intenta hacer Radio María, como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador, y para ello sigue necesitando la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario, testimonio apostólico y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Radio María os desea una santa y feliz Navidad. Y en la tercera parte de nuestro programa de esta noche, abordando los distintos filósofos, obras y corrientes de pensamiento en la historia occidental, vamos a volver los ojos a Grecia. Dejamos por unos momentos la vida y la obra de Santo Tomás de Aquino y volvemos al origen de la filosofía, a la cuna del pensamiento occidental, la Grecia clásica. Al evocar la Atenas del siglo V antes de Cristo, acude enseguida a nuestra mente una multitud de grandes nombres y obras deslumbrantes. El siglo de Pericles. Sabemos qué era Atenas en aquellas fechas, después de su papel en las guerras médicas, la ciudad más poderosa de Grecia. Ella encarnaba la democracia. Su marina le aseguraba el dominio del mar. Estaba a la cabeza de un verdadero imperio y empleó sus recursos en construir los monumentos de la Acrópolis, alrededor de los cuales todavía nos agolpamos en la actualidad. Sabemos que a la sazón el escultor Fidias la dotó de célebres obras de arte. También sabemos que antes de la guerra del Peloponeso, que ocupó el último tercio de ese siglo, y durante toda esta guerra, Sófocles y Eurípides
escribían sus tragedias, Aristófanes produjo sus comedias. Sabemos que el historiador Heródoto fue a vivir al menos durante un tiempo a esta Atenas de Pericles, y que Tucídides comenzaría una historia audazmente lúcida, consagrada esta vez a la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas y a Esparta, y duró casi hasta finalizar el siglo. Sabemos igualmente que Sócrates frecuentaba las calles de la ciudad, discutiendo con jóvenes aristócratas y descubriéndoles ideas nuevas que hoy conocemos por dos de sus discípulos, por Platón y por Jenofonte. Sabemos, en fin, que toda esta actividad intelectual se prolongó hasta el final del siglo. Cuando se produjo la derrota ateniense, que puso fin a la guerra del Peloponeso el año 404, hacía 25 años que Pericles había fallecido. Poco después morirían Sófocles y Eurípides. Sócrates sería condenado a muerte en el 399 y Tucídides desaparecería alrededor de esa misma fecha. Sabemos que hubo un corto espacio de tiempo, pero capital, para la historia de la civilización griega e incluso de la civilización occidental. En cambio, poca gente conoce a los sofistas. Los nombres de Protágoras, Gorgias y con mayor razón Hipias, Pródico, Trasímaco, y no digamos Antifonte o Calicles, sólo son familiares para los especialistas. Sin embargo, es fácil constatar que, en el desarrollo tan asombroso de la época, desempeñaron un papel no menos sorprendente. Todo parece, en efecto, haberse llevado a cabo bajo su influencia y con su participación. Todo el mundo reconocía su importancia. Todos los escritores de la época fueron discípulos suyos. Todos aprendieron algo de los sofistas, los imitaron o discutieron con ellos. A Protágoras lo encontramos desde el principio estrechamente vinculado con Pericles, el principal personaje de Atenas. Plutarco, en la vida de Pericles, nos habla de estos dos hombres discutiendo durante un día entero sobre una cuestión de responsabilidad jurídica en un accidente deportivo. Discusión ociosa y técnica, discusión de sofistas en el sentido moderno del término, tal vez, pero también análisis de la noción de responsabilidad y reflexión sobre el derecho. Toda la evolución del derecho ateniense y todos los debates de los oradores, historiadores y trágicos sobre la responsabilidad están latentes en esta discusión de Pericles con Protágoras. Protágoras aparece en estas circunstancias como un hombre eminente y respetado. Por ejemplo, cuando Pericles organizó en el año 443 el envío de una colonia panhelénica a Turio, al sur de Italia, Protágoras fue el encargado de redactar las leyes. Una gran responsabilidad para este extranjero que confirma la estima en que se le tenía. El mismo Tucídides pasa por haber sido discípulo de Gorgias, de Pródico y de Antifonte, es decir, de tres de los grandes sofistas. El propio Sócrates se nos presenta como si mantuviera relaciones constantes con los sofistas, y a algunos de ellos los trata con consideración. Platón le hace decir en el Menón que fue alumno de uno de ellos, de Pródico en concreto. Es cierto que precisa en otro diálogo en el Crátilo, para mofarse, pero como algo verosímil, de que no había oído de Pródico la lección de las 50 dracmas, sino la de un dracma.
Y otro ejemplo, Isócrates, fundador de a principios del siglo IV de una nueva escuela de retórica y de filosofía, define a esta en relación con los sofistas, de quienes corrige ciertas tendencias, pero a quienes sigue muy de cerca en el espíritu. Había sido alumno del sofista Gorgias. A decir verdad, no se comprende nada de lo que fueron, y nada del siglo de Pericles, ni siquiera del milagro griego, si no se tiene una idea clara de la naturaleza y del alcance de su influencia. A la hora de abordar los sofistas, cualquiera de ellos, nos enfrentamos a la paradoja de que sus obras, sus tratados tan diversos y tan célebres, están prácticamente perdidos en la actualidad. ¿Serían demasiado técnicos? No sabemos. Lo único que nos quedan son unas pocas líneas, unos pequeños fragmentos, salvados únicamente por citas, que no ocuparían en total unas más de 20 páginas y que por añadidura nos llegan sin contexto alguno. Platón para todo ello es nuestro mejor guía, pero ¡oh paradoja! Esta guía, según todas las evidencias, es parcial, porque si presenta a los sofistas es para hacer que sus tesis sean refutadas por Sócrates. ¿Y entonces qué? ¿Nos cruzamos de brazos o abordamos la ardua tarea de entrar en el pensamiento de los sofistas con respeto, porque se nos abre un maravilloso mundo con multitud de semejanzas al mundo nuestro en el que vivimos? El relativismo, el subjetivismo, el pragmatismo son algunas de las notas que podemos decir comunes a varios de los sofistas. En programas anteriores hemos ido desgranando algunos de estos sofistas, prácticamente la mayor parte de ellos. Vamos a dedicarnos ahora a uno de los menos conocidos, a Calícles, ciudadano griego, probablemente ateniense, vinculado especialmente a Gorgias. No existe ninguna documentación relativa a este personaje, que solamente nos es conocido por aparecer como una figura clave en el diálogo Gorgias de Platón y una breve referencia en Aristóteles. Incluso se ha dudado de su existencia y se le ha considerado simplemente como una figura inventada por Platón para exponer las tesis sofistas más exageradas acerca de la contradicción entre la physis y el nomos, entre la naturaleza y la ley, entre la ley natural, entrecomillado, y la ley de la polis, la ley de la ciudad. Otros han sugerido que era el nombre de una máscara creada por Platón para algún personaje más conocido, como Critias o Alcibíades. Sin embargo, puesto que en el diálogo platónico se nos dan muchos datos sobre Calícles, al que se caracteriza como un joven rico, aristócrata,
relacionado con Demos, amigo de Andrón, parece que tal personaje existió. Calícles sustentaba que la filosofía debe ser estudiada solamente para la propia educación, por lo que recomienda su estudio en la edad juvenil, pero la desaconseja en la madurez, ya que impide a los hombres hacerse expertos en los negocios. Pero lo más relevante de su pensamiento es la absoluta oposición entre naturaleza y convención, entre physis y nomos. Para él, la justicia, tal como es entendida generalmente, es solamente una mera convención humana, fruto de la imposición de los más débiles, es decir, de la mayoría. Las leyes y las normas de conducta, las nomoi, son antinaturales. La auténtica justicia es la que procede de las leyes de la naturaleza. Y como podemos ver en el mundo animal, es la ley del más fuerte. Por eso para Calícles es justo que el más fuerte domine al más débil. Eso que en la conducta entre los individuos no es aceptado por la moral de los débiles, que se impone solamente por su número, por ser la mayoría en las democracias, rige en cambio en las relaciones entre los estados. El hombre mejor, el más fuerte, debe regirse solamente por sus propios planes y no debe preocuparse por las normas sociales de la mayoría. Se rige sólo por su propio placer, el hedonismo, tiende hacia el predominio sobre los demás, desprecia el autocontrol y su única regla es el propio talento. El placer, acompañado por la fuerza, constituye, según Calícles, la auténtica virtud, arete, y conduce a la felicidad, la eudaimonía. Contra estos argumentos, el Sócrates del diálogo platónico replica que en una democracia, puesto que la mayoría son los que hacen las leyes, son los elementos más fuertes, y siguiendo el razonamiento de Calícles, dichas leyes serán naturalmente buenas y conformes a la naturaleza. Dado que en el diálogo Gorgias Platón retrata con mucha viveza a Calícles, algunos autores han sugerido que sentía una simpatía secreta por estos razonamientos. Incluso alguno habla de que Calícles es un retrato de una personalidad escondida de Platón. No obstante, no parece probable tal afirmación. Lo cierto es que hay influencia de este pensamiento en el Príncipe de Maquiavelo, en la filosofía de Thomas Hobbes e incluso en Nietzsche. Por eso es interesante adentrarnos en este sofista y lo vamos a hacer de la mano de Platón en su diálogo El Gorgias. Jacqueline de Romilly, esta es una profesora de griego clásico en las grandes universidades de Francia, miembro de la Academia Francesa, gran experta en todo lo que se refiere al mundo griego. Romilly dice que la discusión physis nomos es seguramente el paso más original del pensamiento sofístico. Este doble movimiento constituye un paso más decisivo que ningún otro en la historia de las ideas. En la filosofía anterior a Platón,
aparece el término physis, naturaleza, física, decimos, cosas de la naturaleza, para referirse a la constitución real, al ser de las cosas, aunque también puede significar el nacimiento o crecimiento. Precisamente por eso, physis es un ser que está ahí y que brota, como decíamos cuando estudiábamos a los presocráticos. Así pues, la palabra physis puede significar tanto el proceso y constitución de una cosa, como la forma en que la misma cosa se va desarrollando. Y es que la famosa transición del mitos al logos estuvo precisamente marcada por el empleo de esta palabra, porque con esta palabra physis es con la que se inicia la reflexión sobre la esencia de algo interno al mundo, no como algo que interviene desde fuera, eran los dioses de los mitos, sino como algo en la constitución primitiva originaria de la realidad de las cosas a explicar, del cosmos en cuanto orden universal de todo cuanto existe, un principio, el uno y lo múltiple, que lo aúna. Y entonces, ¿qué es el nomos? Basta decir ahora que en la época clásica la palabra nomos puede significar algo que la sociedad cree como bueno, una costumbre que la tradición juzga como algo aceptable, la codificación de leyes formalmente aprobadas en la polis y protegidas por el Estado. La discusión sobre las cosas que se designan por convención y las cosas que se dan por naturaleza, es decir, la discusión entre physis y nomos y physis, tenía varios aspectos. Por ejemplo, en teología se discutía si los dioses existían por una u otra parte de esta distinción. Sin embargo, gracias a la aparición de los sofistas en la Atenas del siglo V, concomitante con el aparecer de la democracia, esta discusión se hizo con especial énfasis en el mundo de la política, la retórica y la moral. La discusión en este campo consistía en indagar si los asuntos que se refieren a la polis, al Estado, como por ejemplo el origen y el poder del mismo, se designan como algo que se da por naturaleza o es una convención de los hombres. Y aquí es donde los distintos sofistas aportan cada uno su propuesta. Por ejemplo, Protágoras pensaba que el origen y el poder en el Estado era un acuerdo entre los hombres para asegurar su permanencia en un mundo hostil. De aquí se sigue que la justicia, las relaciones entre los habitantes de la polis, estaban ellos obligados a respetar el pacto que aseguraba su subsistencia. Pero había otros personajes que se oponían a esta defensa del nomos, argumentando que un pacto entre hombres es algo contingente, razón por la cual los pactos se pueden cambiar. Además, si son convenciones establecidas por uno o por varios hombres, ¿por qué unos u otros distintos no los pueden modificar? Son establecidas por sujetos, entonces, ¿por qué no puedo yo imponer unos que me favorezcan a mí? ¿Por qué tengo que aferrarme a cosas cambiantes? Lo anterior sirve para agrupar posiciones distintas, pero que coinciden en rechazar los pactos, como por ejemplo lo relatado por Tucídides en su diálogo de Melios, o algunos sofistas como Hipias o Antifonte. Y en este contexto de las guerras civiles o intestinas, agravada por la peste que azotó Atenas, suscitó en esta época una gran manipulación de las teorías sofistas por parte de personajes poco morales
que pretendían aprovecharse del ambiente político y por medio de la distorsión de las teorías sofistas querían hacerse con el poder de una polis inestable. Resultó entonces que aparecieron personajes poco escrupulosos que tergiversaban las doctrinas de los sofistas, en su mayoría relativistas, y aprovechando esta tormentosa época intentaban escalar políticamente. ¿Fue Calícles uno de estos personajes? ¿Quién fue Calícles? ¿Qué dijo el personaje del diálogo platónico respecto a la discusión entre naturaleza y ley, physis y nomos? ¿Cuál es la intención de Platón al exponer esta doctrina? ¿De qué le sirve a Platón la doctrina del más fuerte promulgada por Calícles? Y es que se nos presentan estas interesantes preguntas. A río revuelto, ganancia de pescadores. Los grandes demagogos, los grandes charlatanes, hacen carrera en las aguas turbias. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo creo que por esto se nos presenta como interesante, a la vez que leemos y comentamos el diálogo Calícles de Platón, ir adentrándonos precisamente en esa diferencia entre physis y nomos, el paso de la antigua Grecia para dar paso a la nueva Grecia, la antigua Grecia de la aristocracia para dar paso a la nueva Grecia, la de la democracia. Y lo dejamos aquí, en el próximo programa continuaremos. Unos momentos musicales. El programa avanza y vamos llegando a su fin, y con él la medianoche en las Islas Afortunadas, una hora más en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, nos van indicando que tenemos que ir terminando el último programa del año en el último día del año. Pero los canales para continuar nuestra comunicación siguen abiertos. El correo electrónico del programa a la luz de la razón @radiomaria.es o el correo postal programa a la luz de la razón, Radio María, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024 de Madrid. Y concluimos con un pensamiento extraído de un libro escrito por uno de vosotros, de uno de los oyentes asiduos del programa, que se firma Uno de Tarso. Escribe en su página 51: algunas personas preguntan ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? San Agustín ya lo vislumbró. Antes de la creación sólo era Dios. No existía el tiempo, éste fue también creado. Los científicos y astrónomos han concluido que el tiempo no es un absoluto, comenzó en el instante de la creación, que ellos llaman el Big Bang, aunque hasta nuestros días hayan transcurrido miles de millones de años. El tiempo prosigue, la eternidad nos espera. Y con este horizonte de eternidad concluimos el programa
concluimos el año. Os deseo de corazón un muy feliz y venturoso 2026 de la mano de San Juan de la Cruz. Santa noche, feliz año, Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María A la Luz de la Razón con el Padre Félix Pérez.